Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy nos convoca un tema que está en... Que arde. Que arde, ¿cierto, Tefi? Sí. Que arde, porque hay unas da vuelta de chaquetas que nos han sorprendido a todos, que no sé si nos encuentran medios naif, medios tontorrones o qué, no sé, no tengo muy claro. Y doña Tefi aquí nos va a dar el puntapié inicial de lo que vamos a hablar hoy día. Una pequeña introducción Sí. de lo que ha estado pasando, que hemos visto que en las últimas semanas algo empieza a resquebrajarse en el discurso sionista. Estados Unidos y varios países europeos que durante décadas blindaron políticamente a Israel, hoy comienzan, aunque con matices, a cambiar un poquito el tono. La narrativa sionista se está cayendo y la causa palestina empieza a abrirse paso, incluso en espacios donde era casi tabú. Eso a nivel internacional. Yo creo que nuestra presión como personas individuales ha hecho Así su como efecto. ¿tú crees que Trump dijo, Stephanie, Fernanda, No, ridícula, no nosotras solas, sino Entiendo. como la gente civil, todos los Sí. movimientos masivos que han habido. Yo creo que ha sido parte de, bueno, Sí. eso está pasando afuera y adentro también están pasando cosas. Hemos visto el cambio de narrativa, por ejemplo, medios como la Radio Duna, Cooperativa, Bio Bio. Bio Bio empezó de antes, pero Duna me sorprendió empezando a contar historias humanas de palestinos. O sea, ya no decir muerte, sino que... Claro, niña tanto asesinada por exacto. Israel. O sea, yo nunca he visto una historia humana retratada, por ejemplo, por Bio Bio. Vemos un cambio de narrativa. Las Ya- imágenes. Las imágenes, y aparte, esta semana el golpe noticioso más fuerte es que el gobierno de Chile decidió retirar a los agregados militares de la embajada en Israel. Es una decisión que ha tenido coletazos internos, pero que también pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué significa hoy tomar postura sobre el genocidio? ¿Y qué tanto puede incomodar incluso desde el propio país? ¿Una medida que simplemente exige coherencia con el derecho internacional o romper relaciones con Israel pone en peligro a Chile? Pero todo eso no lo vamos a responder nosotras dos, sino que tenemos nuevamente a un tremendamente gran invitado, don Javier Martín, analista internacional y director de la agencia EFE en Chile. Muy Bienvenido, Javier, al programa. nuevamente. Gracias. Siempre es un gusto estar con vosotras. Igualmente. Oye, ¿por dónde partimos? Yo creo que yo creo que lo que inició todo el cambio de narrativa, entiendo, es que Trump hizo su visita a Medio Oriente sin visitar Israel. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que tenemos que entender que Trump lo que quiere es que la cuestión palestina no sea un dolor de cabeza para él. Y sobre todo lo que quiere es que poner más y más de su lado a las dictaduras árabes, a las monarquías árabes del Golfo. Yo ahí tengo una pregunta antes de que sigas. ¿Cómo no va a ser un dolor de cabeza si él hacía una propaganda gigante con Trump Gaza, salía en fotos o reuniones con Netanyahu o daba su apoyo 100% a Israel? ¿Cómo hoy ese cambio de narrativa Claro, porque le va a funcionar? Claro, porque tú dices que no sea un dolor de cabeza, pero él ha hecho todo para que así lo sea. Sí, pero yo creo que ahora está empezando a haber aquella polémica con el propio Trump, que ha descubierto que le llaman taco. ¿Taco? ¿Cómo Sí, así? y le llaman taco. Y lo descubrió el otro día, y ayer o antes de ayer, y entonces se enfadó ¿Qué porque significa en taco, un, perdón? en un artículo de New York Times un periodista lo sacó a la luz, que era lo que le decían los periodistas sobre Trump generalmente, ¿no? O sea, cuando hablas, oye, este es un... que es significa taco, ¿Qué significa taco? en árabe, perdón, en árabe, en inglés significa Trump always come off, es decir, que Trump siempre da paso atrás. Ah. Y eso es como así le estaban diciendo los periodistas en Estados En Unidos. Estados Unidos. Digamos que ya se empieza a ver que exactamente él tira la piedra y Después esconde la enseguida mano. esconde la mano, vuelve a tirarla, está jugando, ¿no? Haciendo más política de Wall Street más que política internacional o de diplomacia. Entonces, claro, creo que él tiró esa piedra, en algún momento entendió que dentro de sus objetivos geoestratégicos internacionales, que los tiene desde hace mucho tiempo, que ya lo intentó en el anterior mandato,
estaba a darle luz verde a Netanyahu para que hiciera lo que quisiera, se quedara con Gaza y dijera el problema es ahora vuestro y ya no es de la comunidad internacional, porque no quería entrar, como podrían haber entrado otros presidentes americanos antes, en procesos de paz y de diálogo y ese tipo de cosas. No, Trump no es para eso, ya vemos cómo dialoga con Zelensky y no consigue nada, cómo viene el de Sudáfrica y le enseña un genocidio que no existe. O sea, es decir, que no es un político de raza en este caso y no está preparado para procesos políticos. Por lo tanto, él lo que quiere es, bueno, económicamente me lo llevo. Y él generó un plan, que era un plan muy fácil, que ya lo había puesto encima de la mesa en la primera legislatura, pero que no lo llevó a cabo, que era darle luz verde a Israel para que hiciera lo que quisiera con Gaza, se la quedara, y que toda esa financiación que se necesita para la reconstrucción y para hacer todo ese resort que realmente es lo que quiere que haga, lo paguen los árabes. Lo pague Arabia Saudí, lo pague Emiratos y lo pague Kuwait, que realmente están abiertos a hacerlo, porque siempre lo han hecho. Perdona, es sacar a los palestinos y hacer el resort sin los palestinos. Sin los palestinos. Y que más encima lo paguen los árabes. Efectivamente. Ya. Y meter a los palestinos en donde pueda, en Egipto, en donde Dios fuera. mío. Que de hecho era una de las cosas que Trump dijo. Entiendo que ese plan se cayó ya. ¿O sigue No, ese plan sigue en marcha porque, como te digo, yo creo que el plan empezó, o Netanyahu empezó a fomentarlo en 2014 con la primera, con aquello plomo fundido, pero aquello se lo cortaron porque Obama sí que no era un presidente como Trump. Luego, durante la primera, ha empezado a revelarse documentos que durante la primera administración de Trump se estaba trabajando en eso, en la idea de cómo entrar en Gaza, acabar con la autoridad palestina, porque al final lo que se quería hacer, que es lo que realmente se ha conseguido, es que no haya una salida. Es decir, cuando la primera intifada, cuando la segunda intifada, había violencia, pero después siempre se encontraba alguien con quien dialogar y hacíamos Camp David, y hacíamos los acuerdos de Camp David, y hacíamos los acuerdos de no sé qué, y entonces como que se dilataba el problema. Israel seguía haciendo sus ocupaciones, pero se dialogaba, la comunidad internacional se quedaba tranquila, se iban a Camp David, se iban a otros sitios, se hacía un acuerdo tal, pero porque había alguien con quien sentar a la mesa. O sea que está... Pero ahora, el problema que tenemos ahora es que el plan de Netanyahu no es solamente destruir Gaza y destruir Hamás. O utilizar a Hamás, porque ya sabemos que Hamás es un invento del Mossad, y con Qatar, utilizar todo esto para que no haya un liderazgo palestino, para que no haya con quién hablar. Y eso es lo que ocurre a día de hoy, ese es el plan a día de hoy. Porque ahora si nos decimos, venga, un proceso de paz, ¿y quién se sienta a hablar en la mesa? Y esto que Trump, este cambio de discurso que ha tenido, no con Israel, pero sí con Netanyahu, esto que fue a Medio Oriente y no visitó Israel, que pasó por los países árabes, ¿demuestra una lejanía con Netanyahu? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué significa? Lo interpretamos porque yo creo que siempre tenemos, a la hora de intentar interpretar lo que hace Trump y lo que hace Estados Unidos, debemos de partir de quién es Donald Trump, cómo hizo su fortuna, cómo ha llegado a donde ha llegado. Bienes raíces, básicamente. Efectivamente. No, bienes raíces, pero no sé, yo recomendaría a la gente que viera El Lobo de Wall Street, o Wall Street mismo, la película de Michael Douglas. O sea, es decir, él es un tiburón de Wall Street, que se ha dedicado a hacer su fortuna amenazando a gente, comprando empresas, vendiendo empresas, siempre a corto plazo y rápido y urgente. O sea, es el típico ejecutivo de estos tiburones de las finanzas. Y él intenta hacer eso mismo en la política. Entonces, ¿qué le ocurre? Le dice a Zelensky, quiero esto y lo quiero ya. Y si no lo tengo ya, no tengo la paciencia porque yo soy de los que quiero esto y lo quiero ya. Y si no me lo das, me enfado contigo. Y le ha pasado con Zelensky, le ha pasado con Putin, le está pasando con Netanyahu. Oye, me dijiste que ibas a acabar con Gaza en 3 días y íbamos a empezar, pero aquí sigue habiendo combates, sigue muriendo gente, sigo teniendo a los periodistas preguntándome por esto. Tú me dijiste que esto me lo ibas a solucionar en una semana y no me lo estás solucionando en una semana. O sea, ese es Donald Trump. Donald Trump es un hombre de las finanzas agresivo que quiere todo a corto plazo y ya. Y si no sale, es como un niño pequeño. Si no me das el juguete, lloro. Cuando me des el juguete, lo tengo.
Y no miro más allá. Y esa teoría de que con toda esta vuelta de chaqueta que digo yo, de que Trump de alguna manera le cede Gaza a Netanyahu, se acaba el problema, que es lo que tú dijiste, ya se olvida de eso, ya no es un dolor de cabeza, y comienza a negociar con los otros países árabes. No, ya está negociando. Claro, con los pero países como árabes. empieza, o sea, como que esa idea se une con lo que tú dijiste al comienzo de que los Emiratos o Qatar o todos estos países, la negociación de Trump con ellos ya se está haciendo efectiva para esta posible o esta reconstrucción de Gaza en esta especie de resort. Pero, a ver, Claro, pero Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han sido apoyos de Estados Unidos y en contra del pueblo palestino toda la vida, a pesar de que hayan dado Sí. dinero. O sea, es decir, lo sabíamos dentro de la Liga Árabe, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, el plan es mucho más complicado y una cosa que ha ocurrido esta semana aclara mucho qué es lo que está sucediendo. Hasta el día de hoy, solamente había 2 grandes países que habían tenido un apoyo más o menos firme y político con los palestinos, que grandes países árabes, no estoy hablando de chiquitos como Yemen o que tengan influencia, que eran en Egipto, que bueno, después de que hizo los acuerdos de Camp Davis en el 78 cambió un poco, pero siempre ha sido un buen apoyo y dentro de la Liga Árabe ha batallado, aunque siempre ha sido menos duro, pero bueno, ha mantenido una cierta línea. Para que Egipto a día de hoy está destruido, tiene una dictadura, tiene un presidente al que nadie le hace caso, que ha quedado fuera. No había un viaje a Oriente Medio de un presidente de Estados Unidos que no pasara por Egipto, tampoco ha pasado por Egipto. Con lo cual, Abdel Fattah Sisi ha ido a la cumbre de la Liga Árabe y no le han hecho caso, no ha podido hablar, no ha tenido tampoco reuniones bilaterales con Trump en esa zona. Con lo cual, hemos puesto a Egipto de lado. Que además Egipto es muy importante porque realmente el plan es mandar a los palestinos al Sinaí y a Egipto. O sea que en este caso, lo cual sería terrible para todos. Pero hay algo más que es mucho más complicado y que tiene que ver con toda esta reestructuración de Oriente Medio, que es el problema de Siria. Siria sí que ha sido el defensor más duro dentro de la Liga Árabe y más apoyo de los palestinos siempre, sobre todo hasta que llegó la guerra civil. ¿Qué es lo que estamos viendo en Siria? Siempre además ha sido enemigo de Israel, con fronteras con Israel, apoyando a Hezbollah, conexión con Irán, que también son antisionistas, con lo cual digamos que era una pieza clave en el puzzle a la hora de poder conseguir reformar Oriente Medio como ellos quieren hacerlo. Bien. Ha pasado una cosa increíble que nadie está hablando, pero en el año 2005 había un islamista radical que fue detenido en Irak y estuvo metido en el Camp Bucca, que es donde metieron a todos los extremistas árabes, los americanos, cuando conquistan Irak. Y allí, en la cárcel de Camp Bucca, por ejemplo, está al-Baghdadi, que será luego el líder de Estado Islámico, y hay otros muchos líderes de Estado Islámico que pasan por Camp Bucca, ¿vale? Entre ellos hay un sirio, hijo de un ingeniero que había estado con el petróleo en los años 80 en Arabia Saudí, que va escalando y empieza a ser el segundo de a bordo de al-Baghdadi en el ISI, antes que fuera el ISIS, o sea, cuando era solamente en Irak. Y en 2011, cuando estalla la Revolución Árabe, este islamista radical es enviado a Siria, a su pueblo, para crear el Frente al-Nusra. El Frente al-Nusra, para los que no lo sepan, era la marca del Estado Islámico en Siria y es parte de la oposición a Bashar al-Assad. El Frente al-Nusra se hace con la parte norte, con Idlib, cerca de la frontera con Turquía, y ahí empieza a haber conflictos, luchan contra los rusos también y tal. Llega un momento, en 2013, y ahí es donde está el punto, en el que después del ataque con armas químicas en Afrin, que se habla de que si fue el régimen de Bashar al-Assad, si fue la oposición, este líder de Frente al-Nusra se separa del Estado Islámico y crea su propio grupo y se une durante un tiempo, hasta 2016, supuestamente se une a Al-Qaeda en vez de a Estado Islámico, ¿vale? Y se dedica a luchar
contra Estado Islámico del lado de los americanos, ¿vale? Y empieza a dárselo. Este líder del Frente al-Nusra, hasta ese año de 2013, estaba en la lista de los hombres más buscados del mundo por Estados Unidos, junto a Osama Bin Laden, contra todos estos, ¿no? Aparecía ahí como más buscado. Y de repente en 2013 deja de ser el más buscado y sigue... Curioso. Y empieza a trabajar. Bien. En 2016 también se separa de Al-Qaeda cuando desaparece el Estado Islámico, cuando han conseguido acabar con el Estado Islámico, cuando consiguen que Al-Qaeda salga de Siria. Esta persona se hace con el control de la región de Idlib y crea otro grupo que se llama Hayat al-Tahrir al-Sharq, o sea, el movimiento de liberación del Levante. Ujú. Y empieza a lucha contra los turcos, lucha contra los rusos, se hace cada vez más poderoso. Diego, es un líder terrorista, buscado por terroristas desde 2005. Se hace cada vez más poderoso, y el diciembre pasado entra en Damasco al frente de las tropas, se llama Ahmed el-Shara y es el actual presidente de Siria. Ay, El qué actual presidente de sospechoso. Siria es un terrorista del Estado terrorista. Islámico buscado. Claro. El actual presidente de Siria ha sido recibido por Donald Trump. El actual presidente de Siria se reunió durante la cumbre árabe con los líderes de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes y de Qatar. Y una de las agencias internacionales dijo esta semana que Ahmed Shara está negociando para reconocer el Estado de Israel. Sí. No, O sea, sí, todo esto está demasiado no, planeado no, desde un sí, comienzo real. es súper Lo vuelve a surreal. corroborar. O sea, Javier, bueno, pasemos a la parte de Europa, que nosotros vemos países como Francia, incluso Alemania, que siempre le han dado su respaldo a Israel, siendo un poco más crítico. O sea, todo eso es maquillaje, Ujú. Sí, bajo lo que estoy entendiendo. Pero sí ese maquillaje queda la sensación, es como que estuvieran aislando por lo menos a Netanyahu. Ujú. En los medios eso ha impulsado un cambio de narrativa, como decíamos, incluso acá en Chile. Pero entonces tú dices que eso no significa nada, no es que no concuerdas con analistas que hablan de que el sionismo va a caer. No, yo creo que no. Yo creo que realmente lo que está ocurriendo, o por lo que Europa se mueve, primero porque se encuentra en un sándwich, porque tiene a Estados Unidos por un lado presionando mucho, a China por el otro lado presionando mucho, Rusia que no termina de acabar con la guerra de Ucrania y también presiona a Europa. Europa está realmente en medio de muchas presiones, no tiene ejército, tiene sus problemas, solo funciona desde el punto de vista económico como unión, pero no desde el punto de vista político. Nunca se ha conseguido que la Unión Europea realmente sea una Unión Europea desde la ideología o desde la política. Sí, económicamente sí, fue fantástico y todos somos felices con el euro, todos somos felices con no tener que pedir visado para movernos por Europa y todo ese tipo de cosas. Pero luego, cuando llegamos a las grandes políticas, ahí empiezan las grandes diferencias. ¿Qué es lo que le ocurre a Europa en este contexto? Que en este contexto de presión está viendo que no tiene ninguna manera de intervenir. O sea, es decir, no estamos viendo que los europeos puedan hacer nada realmente. Porque ya ni siquiera pueden mandar ayuda humanitaria, porque no la puede mandar la ONU. Pero podrían cortar el envío de armas. Podrían cortar, pero eso es complicado porque, relaciones. claro que podrían hacerlo, pero ese es un paso mucho más difícil, que implica muchas más cosas, como que la industria armamentística en Europa vive de gran parte de las armas que vende a los diferentes conflictos y a Israel principalmente. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Europa? Que Europa lo que querría, es lo que comentábamos antes, lo que querría es que hubiera una oportunidad de alguna manera en la que presentarse como mediador y decir, no, he acabado con el conflicto, voy a sentarme en la conferencia de Madrid. Pero 1991. eso lo intentaron hacer con la creación de la ONU en un comienzo y Claro. dejaron la embarrada. Claro, pero por eso digo, pero es que ahora cada vez hay menos opciones, porque, por ejemplo, en el 91 se pudo hacer la conferencia de Madrid en la que se habló de los dos estados y todas esas cosas, y lo generó España, se hizo en Barcelona, Europa se movilizó, y como que eso aplacó Mm. la presión social y le dio a Europa como un papel
Y para poder seguir escondiendo esas cosas que decimos de no romper relaciones, de seguir con sus negocios, ese tipo de cosas. Claro, Europa querría eso otra vez. Querría eso, pero está viendo que para poder llevar un proceso de paz o para volver a hacer lo que se hacía tradicionalmente, que era dilatar la solución palestina, porque es complicada, la dilatamos con procesos de paz que no llevan a ningún sitio, la vamos dilatando, y ahí, bueno, pues por lo menos que no maten gente y que no tengamos niños muertos sobre la mesa. Eso a día de hoy no es efectivo porque para eso necesita la implicación de Estados Unidos. Ya hemos dicho que Trump no va a meterse en un proceso de paz. Tienes que meter a la ONU la han dejado completamente desprestigiada. O sea, y las cortes luego, internacionales también. Las cortes internacionales también. Y luego, ¿quién va a hablar? ¿Va a hablar Netanyahu con Abu Mazen? No. Son dos líderes desprestigiados. ¿Quién vas a encontrar en Israel que se pueda sentar o que tenga una visión diferente? Si Netanyahu no solamente ha destruido a los palestinos, ha destruido a la propia Israel. O sea, es decir, ya no hay una izquierda, ya no hay progresismo, por mucho que no fuera realmente un progresismo o que nos fuera a ayudar, pero por lo menos había una ventana antes de gente en Israel que tenía una visión un poquito diferente. A día de hoy, el gobierno de Netanyahu, no hay nadie que tú puedas poner. Y la izquierda ha desaparecido, no puede haber unas elecciones, no va a venir el Likud, no vamos a encontrar a alguien del Likud para que se siente a hablar. No. Y en el lado palestino nos pasa lo mismo, o sea, es decir, Abu Mazen tenía que haber dejado el liderazgo hace mucho tiempo y no hubiéramos llegado a esta situación. Y hubiéramos necesitado un líder palestino diferente y no estar todo el día echando de menos a Arafat y haber puesto a la gente más joven y no con líderes de 70, 80 años. Es que además hoy día vemos que los líderes palestinos están bajo el yugo de Israel también. Claro. Y hoy día vemos a la sociedad civil del mundo y de Israel tomando una postura, por un lado, la de Israel diciendo no queremos más a Netanyahu como que esté mandando nuestra sociedad porque no queremos más, en el fondo, no queremos más guerra, no queremos más conflicto, no queremos más Netanyahu. Y la comunidad internacional lo toma como que no todos los israelíes son sionistas o no todos los israelíes están a favor de este genocidio, pero lo que realmente se lee entre líneas o lo que realmente es que ya no quieren más conflicto porque su economía se ha ido al piso. Y por otro lado tenemos a la sociedad civil internacional que está organizando esta marcha que va a ocurrir ahora en junio, que es una marcha de retorno en el fondo, que es desde Egipto hacia el Sinaí, para romper este bloqueo y poder hacer entrar ayuda humanitaria a Gaza para que los niños dejen de morirse de hambre. Eso por un lado. Y por el otro te queremos preguntar, ya volviendo a Chile, en el contexto de la decisión de Boric de retirar a los agregados militares de la embajada, ¿qué significa? ¿Qué podría ser la antesala efectivamente del corte de relaciones? Bueno, ¿Sí o no? Yo creo que... no sé si esto lo puedo decir. Di todo lo que tú quieras. Aquí estamos libres. Que cuente. Sí, aquí estamos en el espacio en que podemos hablar sin tapujos. Yo sé que desde el interior del gobierno habrían cortado relaciones ya. Sé que hay ese interés, porque evidentemente están viendo lo que estamos viendo todos. La cuestión es que hay grupos de presión, lobbies aquí que están trabajando en la dirección opuesta, que están metiendo mucha presión para que eso no ocurra. El Libero ha hecho una campaña brutal. La salida, por ejemplo, yo creo que de respuestas a la decisión de cortar, de sacar a los agregados militares por parte de diferentes políticos y medios de comunicación nos demuestra que es así, que hay un gran lobby judío que funciona y que lo hace a través de una mentira. Lo hace a través de una mentira en el sentido de decir que si hace Chile esto se va a convertir en un paria. Segundo, que eso va a tener efecto, y ahí es donde están haciendo la presión realmente, a las relaciones con Estados Unidos. ¿Y eso es cierto? Sí y no. O sea, es decir, efecto en la relación con Estados Unidos, claro que va a tener. O
sea, no creo que las relaciones con Estados Unidos, no te diré con las relaciones en Estados Unidos, pero sí con las relaciones con el actual gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Con Donald Trump. Es verdad que en cuanto momento dijera el presidente Boric que hemos roto relaciones, Trump se va y toda la hasbara judía se va contra Chile y se va contra el presidente. Y los asesores que están más metidos por el lobby le dicen no hagamos esto porque estamos en un momento complicado, porque no sabemos si nos van a quitar la visa waiver, es que nosotros tenemos que llevarnos bien con los chinos y con los rusos y los americanos al mismo tiempo, es que nos compran el cobre, a ver si nos dejan de comprar el cobre, es que estamos desarrollando el litio, a ver si no nos compran el litio, con lo cual todo viene por esa presión que están haciendo diferentes lobbies económicos y políticos en este país para decir no hagamos esto porque vamos a enfadar a Estados Unidos. Fuera de esas consecuencias negativas, si Chile toma esta decisión, ¿cuánto influye que Chile tome esta decisión para el tema palestino? Yo creo que influye mucho. O sea, yo ¿Influye creo mucho? que probablemente, mira, al contrario de lo que ocurrió con Colombia y el presidente Petro, que sí que rompieron relaciones hace un año, Correcto. pero ahí se quedó. Ujú. Yo creo que la decisión de Chile tendría un efecto dominó en la comunidad internacional y en la comunidad latina. Pero no solo en la comunidad latina, yo creo que en la comunidad internacional también. Y podría arrastrar a Brasil, que está cerca de ello. Eso te iba a preguntar sobre Brasil, ¿qué? De los más potentes. Podría arrastrar a Brasil, se le subiría de nuevo. Y eso además le vendría muy bien, porque claro, otra de las cosas que le dicen para no romper relaciones es que ¿quiénes son los 12 países que en Sudamérica no tienen relaciones? Porque vais a ser como Bolivia y Colombia, y entonces te empiezan a meter. O como Venezuela. Pum, pum, pum. No, te saca de ese grupo y te dice, no, ya Chile está en un grupo con Brasil, con España, que ojalá lo hagamos, esperemos que sí, el presidente se está empezando a mover, él también lo quiere, también tenemos muchos problemas desde hace tiempo y mucha presión por los dos lados, pero yo creo que España se está moviendo bien, no creo que lleguemos a romper las relaciones, pero casi, y bueno, vamos a tener aquí una cumbre de líderes progresistas a final de julio. Vendrá el presidente de España, vendrá el presidente de Brasil, se reunirán con Boric, si no está de baja maternal, y a lo mejor de ahí sale algo. Yo encuentro que España está siendo de los países más coherentes con su discurso en la acción, de toda la Unión Europea, digo. Javier, esto, o sea, sumándome a lo que está diciendo la Feña, porque por un lado tú sientes que el sionismo no va a caer, que con la fuerza de Estados Unidos, sus negociaciones con los países árabes. Entonces, ¿cuánto influye que cortemos relaciones? Fuera de que moralmente en la historia quedemos como que Chile no fue cómplice de genocidio. ¿Estamos ayudando en algo? Sí, vamos a ayudar, porque ya te digo va a que ser es el efecto dominó claro, que pues dice. Evidentemente, quizá no sirva para cambiar la dirección, pero es que en este momento es más urgente frenar el camino hacia el que vamos y luego ya intentar dar la vuelta. Que no hacer nada y que este camino siga en esta deriva que es una deriva suicida y genocida. O sea, es decir, lo primero que hay que hacer es poner fin a lo que está ocurriendo desde hace un año, casi 2 años. Casi 2 años, o sea, 600 y pocos días. O sea. Claro, o sea, es decir, esto es lo primero que hay que hacer y eso es lo primero que se tienen que movilizar y lo primero que hay que parar. O sea, hay que sacar a Netanyahu de la ecuación. Eso es lo primero que hay que hacer. A mí ahí me pasa algo, porque aquí se culpa de todo a Netanyahu, pero siento que Netanyahu es un títere de toda esta artimaña que principalmente está siendo dirigida por Estados Unidos. Ok, sí, Netanyahu es este personaje que quiere mantener la guerra o este genocidio porque le conviene para no salirse del poder. Ok, eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo no sé si títere, pero yo concuerdo que esto no es Netanyahu, que esto O es sea, una seguidilla. exacto, el problema principal es no es la Netanyahu. ocupación. Es la ocupación, es el sionismo y es esta necesidad expansionista que tiene Estados Unidos, sobre todo. Al final, el mundo entero va a ser Estados Unidos y Palestina o Israel o incluso Chile va a ser un estado más del mundo de Trump o en esta cosmovisión que tiene Trump. Pero desde luego sí, o sea, tenemos claro que
el sionismo es algo que viene desde el siglo XIX, ¿vale? Y en el siglo XIX ya estableció lo que quería hacer, es decir, se quería quedar con toda la tierra. De hecho, lo hacía desde primero la mentira, diciendo que era una tierra vacía, después desde el terrorismo, porque recordemos que cuando estaba el colonialismo británico, quien llevó los atentados contra el Hotel King David y tal, eran personas que han sido después presidentes o primeros ministros de Israel, como Simón Peres o Rizal Shamir, que eran miembros del Irgun, y el Irgun era un grupo terrorista del sionismo, ¿vale? Que estuvo haciendo terrorismo contra la ocupación británica y contra los árabes hasta el año 45, ¿vale? Es decir, el sionismo ha tenido siempre una hoja de ruta muy clara y nunca se ha desviado de ella. O sea, y mientras trataba de hacer acuerdos en Palestina, estaba en Europa haciendo negociaciones. Efectivamente. Y si te das cuenta, todos, o sea, por ejemplo, Golda Meir, Ben Gurión, todos se dedican cada año a un viaje de 3 meses, 2 meses, por Estados Unidos con la AIPAC, con la ayuda de la AIPAC, para conseguir fondos y vender el producto sionista. Eso lo llevan haciendo toda la vida, ¿vale? Es verdad que, ya te digo, que hubo una época en la que se mantenían las formas, en que también los palestinos tenían un mayor poder. Es verdad que el terrorismo palestino de los años 70 le dio una nueva visión. Evidentemente, todas esas cosas han ido ocurriendo. Pero lo que estamos viendo es que ha habido una degradación cada vez mayor, hasta que ha llegado Netanyahu. Y yo estoy de acuerdo que no es todo Netanyahu, pero aseguro que casi todo es Netanyahu. Lo aceleró, digamos. Porque lo aceleró. O sea, lo aceleró en una huida hacia adelante. O sea, tenemos a Netanyahu, creo que fue elegido en 2006. Sí, no, claro, lleva demasiados años. Netanyahu, yo me acuerdo cuando estaba de corresponsal en Jerusalén, una de las informaciones que más hacíamos antes de que estallara lo de Gaza, que estalló precisamente por eso, eran la corrupción de Netanyahu y de su mujer. O sea, y estaba todos los días en la prensa la corrupción de la familia Netanyahu. Y se sabe de las propiedades que tienen por todo el mundo, de las propiedades que tienen en la zona de Haifa, cómo se quedaban con zona de Haifa. Dimos noticias sobre malos tratos de la mujer al servicio de que trabajaba. O sea, es decir, y Netanyahu cada vez, como político, se ha ido buscando socios en el poder. Entonces llegó un momento en el que la tradicional alternancia y digamos, complicidad que había entre el Likud y la derecha, que eran más o menos lo mismo, unos ponían la piel de cordero y los otros eran el lobo. Pero eso funcionaba, y le funcionaba a Israel porque le valía para cuando tenía que dar un golpe lo daba, y cuando tenía que hablar con la comunidad internacional lo daba, y ya está. Pero llegó un momento que ya no encontraba socios, porque el Likud decía: yo no quiero un corrupto, yo no quiero lo que está haciendo Netanyahu y tal. Y dijo Netanyahu: yo tengo que seguir en el poder, ¿quién me va a ayudar? Y se fue al movimiento colono. Ajá, y se fue a los ultraortodoxos. Claro. Y entonces, desde 2014, los acuerdos, o sea, la coalición de gobierno en Israel desde el 2014 es una coalición de ultraderecha. Es como si aquí estuviera alguien gobernando con Kass y con Kaiser. Pues pero esto es lo mismo. Ahí yo tengo una duda, Javier, porque los ultraortodoxos, en el fondo, hay muchos que están en contra del sionismo porque no va con la religión. Sí, pero hay otra parte de los ultraortodoxos que es importante. El movimiento ultraortodoxo está muy dividido, ¿vale? Hay una parte del movimiento ultraortodoxo que es grupos como Nuray Karta, que dicen: no, el Estado de Israel solo lo puede hacer Dios, a Yahvé. Y aquí el hombre no tiene nada que decir, y esto no solamente es que no podamos hacer, sino que esto es perjuro para la religión y tal, ¿no? Entonces tenemos grupos como, ya digo, Nuray Karta, que son contrarios al sionismo. Tenemos algunos otros movimientos que los vemos, están en la zona de Brooklyn, que es donde está normalmente Nuray Karta, que están en contra del sionismo. Pero hay otros muchos más, que son los que viven dentro de Jerusalén y los que viven en Israel, que están a favor del movimiento. Porque son gente que el único problema que tienen con el gobierno es que ellos no van a la guerra. Y ellos no trabajan. O sea, ellos tienen hijos y rezan
por la salvación de Israel y les tienes que pagar por eso. Dios mío, bueno. Oye, Antes de cerrar, yo quiero Sí. dar un comentario ya. sobre Estados Unidos. La Tefi me va a matar porque yo soy siempre la que alarga un poco más y el Mati también me va a matar. Quiero decir que a raíz de lo que estamos hablando de Estados Unidos y todo, viendo tanto niño muriendo de hambre en los huesos y todas las imágenes devastadoras que vemos, encuentro de una hipocresía enorme pasar por fuera de la Embajada de Estados Unidos y ver esos murales de niños diversos, siendo niños, pudiendo vivir su niñez, y la Embajada de Estados Unidos celebrando y potenciando los derechos del niño. Solo eso quería Sí. decir. La Tefi probablemente me quiera cortar No, esta parte. no te lo voy a Era contar, un pero movimiento y unos carteles claro, y pegaditos. lo sí. que pasa O es que sea, la hipocresía ha sido parte de Lo del encuentro discurso. una locura. Oye, para alcanzar en 1 minuto y medio, tiene 30 segundos cada uno, su recomendación. Ya, parto yo. Yo quiero recomendar una exposición que ha sido organizada muy bien y muy excelentemente por nuestra aquí queridísima Tefi Elías y don Bruno Salas a manos del Centro de Información Palestina, que también, hay que decirlo, es el auspiciador para que nosotras podamos estar aquí hablándole sobre estos grandes temas. Es una exposición que se llama 200 disparos, que está hasta el viernes 15 de junio en el campus creativo de la UNAP. Toda la información de esta exposición la pueden encontrar en el Instagram Centro de Info Palestina. Eso, está buenísima, no se la pierdan. Viene el fotógrafo, ¿lo puedo decir? ¿No lo Sí, puedo sí, decir? no puedes decir. Viene el fotógrafo, de verdad métanse a las redes del Centro de Info Palestina porque está increíble. Sí, ahí vamos a estar comunicando todas las actividades. Oye, yo, bien rápido, libro que acaba de salir de la periodista Yasna Musa, Palestina Infinita, crónicas de despojo y retorno. Yasna aquí lo que hace es cumplir con el deseo de los palestinos que a estas alturas lo único que nos piden es, si yo muero, tú tienes que vivir para contar nuestra historia. Y eso es lo que hace Yasna Musna acá, entrevistando a varios refugiados, a varias personas que han salido incluso de Gaza y que cuentan desde su propia voz lo que han estado pasando. Eran 30 segundos. Perdón, Javier Martín, dale. A ver, yo voy más rápido entonces. Yo también quiero recomendar un libro de una corresponsal española, compañera mía durante los bombardeos de Gaza en 2014, corresponsal del diario El País, se llama Beatriz Lecumberri, y ha sacado un libro precioso de historia sobre Palestina, que se llama Palestina, la tierra estrecha. Es un ejercicio de honestidad periodística brutal, que le da la voz a las personas de allí. Ella simplemente crea unos espacios casi cinematográficos con una pluma muy, muy bonita, y sobre todo porque ella, que ha estado muy, muy implicada en Palestina, y tiene un documental que también quiero que recomendar, que hizo con otra compañera corresponsal con nosotros también en Palestina en aquella época, que desgraciadamente murió de cáncer. Hicieron un documental en el año 2019 sobre cómo sufren el cáncer y cómo el cáncer mata en Palestina, en Gaza, por la falta de servicios, por la falta de medicamentos, por la falta que te pone los pelos de punta. Muchas gracias, Javier Martín. Ahí tenemos 4 recomendaciones, las vamos a dejar anotadas en el Te demoraste Instagram, mucho Café más de con 30 Santidad. segundos, eso sí. Pensé en el documental después. Es que dijo, la voy a meter igual. Ya, chiquillos, muchas gracias. Esto fue Café con Sandía y nos vemos el próximo pronto. miércoles. Chao, pescado. Inshallah, chao. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.